Sab. Conclusión. Si a la frente del hombre anunciase el infierno pesar con que lidia, cuántos hay que nos causan envidia y excitarnos debieran piedad. Metastasio. Era la tarde del día 16 de junio de 1800. Cumplían en este día 5 años de los acontecimientos con que terminaba el capítulo precedente, y notábase alguna agitación en lo interior del convento de las Ursulinas de Puerto Príncipe. Sin duda, algo extraordinario producía esta agitación, extraña en la vida monótona y triste de las religiosas. Pero, ¿qué cosa nueva o extraña puede acontecer dentro de los muros de un convento? La muerte. Este acontecimiento notable que forma época para las solitarias reclusas de un claustro, la muerte de alguna de ellas, la muerte que únicamente vuelve a abrir para la infeliz monja las puertas de hierro de aquel vasto sepulcro, que la arroja a otro sepulcro más estrecho. En el día de que hablamos, era también la muerte la que motivaba el movimiento que se advertía en el convento. Sor Teresa estaba en las últimas horas de su vida, sucumbiendo a una consunción que padecía hacía 3 años, y todas las religiosas se consternaban a la proximidad de una muerte que ya tenían prevista. Sor Teresa era amada generalmente. Aunque fría y adusta, su severa virtud, su elevado carácter, la sublime resignación con que había soportado su larga enfermedad y 1000 pequeños servicios, que en diversas circunstancias había prestado a cada una de sus compañeras, con la inalterable aunque fría bondad que la caracterizaba, la habían granjeado el afecto de todas, que sentían sinceramente perderla. Aunque acaso algunas de ellas gozaban una especie de satisfacción en que un acontecimiento, cualquiera que fuese, diese alguna variedad y movimiento a su triste congregación. Eran las 6 de la tarde, y las monjas comenzaban a impacientarse de que no hubiese llegado todavía la señora de Atua, a la que se había despachado un correo a su ingenio de Bellavista, donde se hallaba, informándola de la gravedad del mal de su prima, y del deseo que manifestaba de verla antes de morir. Esta dilación enfadaba a las buenas religiosas porque, decían ellas, era una ingratitud de la señora de Atua estar tan perezosa en correr al lado de la moribunda que tanto la amaba, y a la que mostraba tan tierna correspondencia. En efecto, muchas veces, principalmente en aquellos 2 años últimos, las religiosas habían murmurado en secreto las largas visitas de Carlota a su prima, quizás por el enojo que les causaba no poder satisfacer su curiosidad oyendo lo que hablaban las 2 amigas en aquellas conferencias, que tenían en frecuentes ocasiones en la celda de Sor Teresa. Era un escándalo, decían ellas, aquellas conversaciones a solas, infringiendo las reglas del instinto, y solo las permitía la abadesa por ser la señora de Atua parienta suya, y acaso más aún por los frecuentes regalos que hacía al convento. Si hubieran podido las pobres religiosas satisfacer su curiosidad, oyendo aquellas conversaciones, acaso se hubieran retirado de aquella celda más satisfechas de su suerte, y menos envidiosas de la de Carlota, porque habrían oído que la mujer hermosa, rica y lisonjeada, la que tenía esposo y placeres, venía a buscar consuelos en la pobre monja muerta para el mundo. Hubieran visto que la mujer que creían dichosa, lloraba, y que la monja era feliz. En efecto, Teresa había alcanzado aquella felicidad tranquila y solemne que da la virtud. Su alma altiva y fuerte, había dominado su destino y sus pasiones, y su elevado carácter, firme y decidido, la había permitido alcanzar esa alta resignación que es tan difícil en las almas apasionadas, como a los caracteres débiles. Su pasión por Enrique, aquella pasión concentrada y profunda, única que se hubiese posesionado en toda su vida de aquel corazón soberbio, se había apagado bajo el cilicio, a la sombra de las frías paredes del claustro. Su ambición, teniendo por único objeto la virtud, había sido para ella un móvil útil y santo, y a pesar de sus males físicos y de sus combates interiores, coronóse del triunfo aquella noble ambición. Carlota, por el contrario, era desgraciada y lo era tanto más cuanto que todos la creían feliz. Joven, rica, bella, esposa del hombre de su elección, del cual era querida, estimada generalmente, ¿cómo hubiera podido hacer comprender que envidiaba la suerte de una pobre monja? Obligada pues a callar delante de los hombres, solo podía llorar libremente dentro de los muros del convento de las Ursulinas, en que el seno de una religiosa que había alcanzado la felicidad del alma, aprendiendo a sufrir el infortunio. ¿Pero por qué lloraba Carlota? ¿Cuál era su dolor? No todos los hombres le comprenderían, porque muy pocos serían capaces de sentirle. Carlota era una pobre alma poética arrojada entre 1000 existencias positivas.
Dotada de una imaginación fértil y activa, ignorante de la vida, en la edad en que la existencia no es más que sensaciones, se veía obligada a vivir de cálculo, de reflexión y de convivencia. Aquella atmósfera mercantil y especuladora, aquellos cuidados incesantes de los intereses materiales, marchitaban las bellas ilusiones de su joven corazón. Pobre y delicada flor. Tú habías nacido para embalsamar los jardines, bella, inútil y acariciada tímidamente por las auras del cielo. Mientras fue soltera, Carlota había gozado las ventajas de las riquezas, sin conocer su precio, ignoraba el trabajo que costaba el adquirirlas. Casada aprendía cada día, a costa de 1000 pequeñas y prosaicas mortificaciones, cómo se llega a la opulencia. Sin embargo, de nada carecía Carlota, comodidades, recreaciones y aun lujo, todo lo tenía. Los dos ingleses sostenían su casa bajo un pie brillante. Pero aquellas bellas apariencias, y aún las ventajas reales de la vida, estaban fundadas y sostenidas por la incesante actividad, por la perenne especulación, y por un fatigante desvelo. Carlota no podía desaprobar con justicia la conducta de su marido, ni debía quejarse de su suerte, pero a pesar suyo, se sentía oprimida por todo lo que tenía de serio y material aquella vida del comerciante. Mientras vivió su padre, hombre dulce, indolente como ella, y con el cual podía ser impunemente pueril, fantástica y apasionada, pudo estar también menos en contacto con su nuevo destino, y solo tuvo que llorar por ver a su esposo más ocupado de su fortuna, que de su amor, y por los frecuentes viajes que el interés de su comercio le obligaba a hacer, ya a La Habana, ya a los Estados Unidos de la América del Norte. Mas ella quedaba entonces, al lado de su padre que la adoraba, y cuya debilitada salud exigía 1000 cuidados que ocupaban su existencia. Pero don Carlos solo sobrevivió 2 años a su hijo, y a su muerte privó a Carlota de un indulgente amigo, y de un tierno consolador. Fue acompañada de circunstancias que rasgaron de una vez el velo de sus ilusiones, y que envenenaron para siempre su vida. Durante las últimas semanas de la vida del pobre caballero, Jorge no se apartaba ni un instante de la cabecera de su lecho, velándole las noches en que Carlota descansaba. Agradecía a ella esta asistencia, con todo el calor de su corazón sensible y noble, incapaz de penetrar sus viles motivos, pero al descubrirlos, su indignación fue tanto más viva, cuanto mayor había sido su confianza. Débil carácter, don Carlos, y más débil aún después de 2 años de enfermedad, que habían enflaquecido a la vez su cuerpo y espíritu, fue una blanda cera entre las manos de hierro del astuto y codicioso inglés, que logró hacerle dictar un testamento, en el cual dejaba a Carlota todo el tercio y quinto de sus bienes. Ignoró Carlota esta injusticia hasta que, muerto su padre, se la enteró de sus últimas disposiciones, en las cuales vio la prueba inequívoca de la avaricia y bajeza de su suegro. Explicóse franca y enérgicamente con Enrique, declarando su resolución de no aprovecharse de aquel abuso cometido, devolviendo a sus hermanas, injustamente despojadas, aquellos bienes arrancados a la debilidad por la codicia. Carlota se había persuadido que su marido pensaría lo mismo que ella, pero Enrique encontró absurda la demanda de su mujer, y la trató como fantasía de una niña que no conoce aún sus propios intereses. Aquel testamento era legal, y Enrique no concebía los escrúpulos delicados de Carlota, ni porque le llamaba injusto y nulo. Todas las súplicas, las lágrimas, las protestaciones de Carlota, solo sirvieron para malquistarla con su suegro, sin que Enrique le escuchase jamás de otro modo que como a un niño caprichoso, que pide un imposible. La acariciaba, la prodigaba tiernas palabras, y concluía por reírse de su indignación. Carlota luchó inútilmente por espacio de muchos meses, después guardó silencio, y pareció resignarse. Para ella todo había acabado. Vio a su marido tal cual era, comenzó a comprender la vida. Sus sueños se disiparon, su amor huyó con su felicidad. Entonces tocó toda la desnudez, toda la pequeñez de las realidades, comprendió lo erróneo de todos los entusiasmos, y su alma, que tenía necesidad sin embargo de entusiasmos y de ilusiones, se halló sola en medio de aquellos 2 hombres pegados a la tierra y alimentados de positivismo. Entonces fue desgraciada, entonces las secretas y largas conferencias con la religiosa Ursulina fueron más frecuentes. Su único placer era llorar en el seno de su amiga sus ilusiones perdidas, y su libertad encadenada, y cuando no estaba con Teresa, huía de la sociedad de su marido y de su suegro. Muchas veces se iba a Bellavista y pasaba allí meses enteros en una absoluta soledad, o sin otra compañía que sus hermanas,
que eran sin embargo demasiado jóvenes para poder consolarla. En Bellavista respiraba más libremente, sentía su pobre corazón necesidad de entregarse, y ella le abría al cielo, al aire libre del campo, a los árboles y a las flores. Así en el día que comienza este último capítulo de nuestra historia, hallábase fuera de la ciudad, mientras las monjas le esperaba con impaciencia y Teresa agonizaba. Había ya cumplido esta con sus deberes de católica, pero parecía escuchar con distracción las bellas cosas que le decía el religioso que la auxiliaba, y profería por momentos el nombre de Carlota. Por fin llegó esta. Un carruaje se detuvo delante de la puerta del convento, y la señora de Atua, pálida y asustada, se precipitó en la celda de la moribunda. Teresa pareció reanimarse a la vista de su amiga, y con su voz débil pero clara, pidió que las dejasen solas. Carlota se puso de rodillas junto al lecho, a cuya cabecera ardían 2 velas de cera, alumbrando una clavera y un crucifijo de plata. Teresa se incorporó un poco sobre sus almohadas y le tendió la mano. «Yo muero», dijo después de un instante de silencio, «y nada poseo, nada puedo legar a la compañera de mi juventud. Pero acaso pueda dejarle un extraño consuelo, un triste pero poderoso auxilio, contra el mal que marchita sus años más hermosos. Carlota, tú estás cansada de la vida, y detestas al mundo y a los hombres. Sin embargo, tú has sido amada con aquel amor que ha sido el sueño de tu corazón, y que hubiera hecho la gloria de mi vida si yo le hubiese inspirado. Tú has poseído, sin conocerla, una de esas almas grandes, ardientes, nacidas para los sublimes sacrificios, una de aquellas almas excepcionales que pasan como exhalaciones de Dios sobre la tierra. Y bien, Carlota, ¿te cansa la existencia material? ¿Necesitas la poesía del dolor? ¿Anhelas un objeto de culto? Desata de mi cuello este cordón negro, en él está una pequeña llave, abre con ella ese cofrecito de concha. Bien. ¿No ves dentro de él un papel ajado por mis lágrimas? Toma ese papel, Carlota, y consérvale como yo le he conservado. No recibí del cielo una rica imaginación, ni una alma poética y exaltada, no he vivido, como tú, en la atmósfera de mis ilusiones. Para mí, la vida real se presentó siempre desnuda, y la triste experiencia del infortunio me hizo comprender y adivinar muchos horribles secretos del corazón humano. Sin embargo, de eso, Carlota, muero creyendo en el amor y en la virtud, y a ese papel debo esta dulce creencia que me ha preservado del más cruel de los males, el desaliento. La voz de Teresa se extinguió por un momento, pidió a su prima un vaso de agua, y después le reveló con más firmeza el noble sacrificio del mulato. Él te dio el oro, la dijo, que decidió a Enrique llamarte su esposa, pero no desprecies a tu marido, Carlota, él es lo que son la mayor parte de los hombres, y cuántos existirán peores. Quiere el cielo que no vuelvas algún día los ojos con dolor hacia el país en que has nacido, donde aún se señalan los vicios, se aborrecen las bajezas, y se desconocen los crímenes, donde aún existen en la oscuridad virtudes primitivas. Los hombres son malos, Carlota, pero no debes aborrecerlos ni desalentarte en tu camino. Es útil conocerlos, y no pedirles más que aquello que pueden dar. Es útil perder esas ilusiones que acaso no existen, ya sino en el corazón de una hija de Cuba. Porque hemos sido felices, Carlota, en nacer en un suelo virgen, bajo un cielo magnífico, en no vivir en el seno de una naturaleza raquítica, sino rodeadas de todas las grandes obras de Dios, que nos han enseñado a conocerle y amarle. ¿Acaso tu destino te aleje algún día de esta tierra en que tuviste tu cuna, y en donde yo tendré mi sepulcro? ¿Acaso en el ambiente corrompido de las ciudades del viejo hemisferio, buscarás en vano una brisa que refresque tu alma, un recuerdo de tu primera juventud, un vestigio de tus ilusiones? ¿Acaso no hallarás nada grande y bello en que descansar tu corazón fatigado? Entonces tendrás ese papel es toda un alma, es una vida, una muerte, todas las ilusiones reasumidas, todos los dolores compendiados. El aroma de un corazón que se moría sin marchitarse. Las lágrimas que te arranque ese papel no serán venenosas, los pensamientos que te inspiren no serán mezquinos. Mientras leas ese papel, creerás como yo en el amor y en la virtud, y cuando el ruido de los vivos fatigue tu alma, refúgiate en la memoria de los muertos. Teresa imprimió un beso en la frente de su amiga. Carlota la estrechó entre sus brazos. Pero, ¡ay! Solo abrazaba ya a un cadáver. A la melancólica luz de las velas,
que alumbraban la calavera y el crucifijo, Carlota de rodillas, pálida y trémula, leyó junto al cadáver de Teresa la carta de Sab. Luego, ¿para qué decir lo que sintió luego? Esa carta nosotros, los que referimos esta historia, las hemos visto, nosotros la conservamos fielmente en la memoria. Hela aquí. Carta de Sab a Carlota. Teresa, la hora de mi descanso se acerca, mi tarea sobre la tierra va a terminar. Cuando dejo este mundo, en el que tanto he padecido y amado, solamente de vos quiero despedirme. He venido a morir cerca de mi madre y de mi hermano, pensé que su presencia o la presencia de estos dos seres que me han amado, dulcificaría mi agonía, pero me engañaba. Dios me guardaba aquí mi última prueba, mi postrer martirio. Ella duerme, la pobre anciana, y la muerte la rodea. Ella duerme junto a dos moribundos, sus dos hijos que van a abandonarla. Os lo confieso, al ver hace un momento su frente calva, surcada por los años y por los dolores, reposar fatigada sobre mi pecho, y cuando su voz, aquella voz que me ha dado el dulce nombre de hijo, me decía, solo tú me quedas en el mundo, en aquel momento he deseado la vida y he llevado convulsivamente las manos sobre mi corazón, para arrancar de él el dolor que me mata. Ah, si la muerte era mi único deseo, mi única esperanza, y al sentir su mano fría apretar mi corazón, he gozado una alegría feroz y he levantado a Dios mi corazón para decirle, yo reconozco tu misericordia. Pero al aspecto de esta anciana, que duerme arrullada por el estertor de un moribundo junto al cadavérico cuerpo de su último nieto, y que aún durmiendo me tiende los brazos y me dice, solo tú me quedas en el mundo, sufro un nuevo género de combate, una terrible lucha. Siento el deseo de vivir y la necesidad de morir. Sí, por ti quisiera vivir, pobre anciana, que te has compadecido del huérfano y que le has dicho, yo seré tu madre, por ti que no te has avergonzado de amar al siervo, y que le has dicho, levanta tu frente, hijo de la esclava, las cadenas que te aprisionan las manos no deben oprimir el alma. Por ti quisiera vivir, para cerrar tus ojos y enterrar tu cadáver, y llorar sobre tu sepultura, y el abandono en que te dejo hace amarga para mí mi hora solemne y deseada. y bien, Dios mío. Yo acepto esta nueva prueba y agoto, sin hacer un gesto de repugnancia, la última gota de hiel que has arrojado en el cáliz amargo de mi vida. Yo muero, Teresa, y quiero despedirme de vos. ¿No os lo he dicho ya? Creo que sí. Quiero despedirme de vos y daros gracias por vuestra amistad, y por haberme enseñado la generosidad, la abnegación y el heroísmo. Teresa, vos sois una mujer sublime, yo he querido imitaros. Pero ¿puede la paloma tomar el vuelo del águila? Vos os levantáis grande y fuerte, ennoblecida por los sacrificios, y yo caigo quebrantado. Así cuando precipita el huracán su carro de fuego sobre los campos, la ceiba se queda erguida, iluminada su cabeza vencedora por la aureola con la que ciñe su enemigo, mientras que el arbusto, que ha querido en vano defenderse como ella, solo queda para atestiguar el poder que le ha vencido. El sol sale y la ceiba saluda diciéndole, veme aquí, pero el arbusto solo presenta sus hojas esparcidas y sus ramas destrozadas. Y sin embargo, vos sois una débil mujer, ¿cuál es esa fuerza que os sostiene y que yo pido en vano a mi corazón de hombre? ¿Es la virtud quien os la da? Yo he pensado mucho en esto, he invocado en mis noches de vigilia ese gran nombre, la virtud. Pero, ¿qué es la virtud? ¿En qué consiste? Yo he deseado comprenderlo, pero en vano he preguntado la verdad a los hombres. Me acuerdo que cuando mi amo me enviaba a confesar mis culpas a los pies de un sacerdote, yo preguntaba al ministro de Dios qué haría para alcanzar la virtud. La virtud del esclavo, me respondía, es obedecer y callar, servir con humildad y resignación a sus legítimos dueños, y no juzgarlos nunca. Esta explicación no me satisfacía. ¿Y qué? Pensaba yo, ¿la virtud puede ser relativa? ¿La virtud no es una misma para todos los hombres? El gran jefe de esta gran familia humana, ¿habrá establecido diferentes leyes para los que nacen con la tez negra y la tez blanca? ¿No tienen todos las mismas necesidades, las mismas pasiones, los mismos defectos? ¿Por qué pues tendrán unos el derecho de esclavizar y los otros la obligación de obedecer? Dios, cuya mano suprema ha repartido sus beneficios con equidad sobre todos los países del globo, que hace salir al sol para toda su gran familia dispersa sobre la tierra,
que ha escrito el gran dogma de la igualdad sobre la tumba, Dios podrá sancionar los códigos inicuos en los que el hombre funda sus derechos para comprar y vender al hombre, y sus intérpretes en la tierra dirán al esclavo, tu deber es sufrir, la virtud del esclavo es olvidarse de que es hombre, renegar de los beneficios que Dios le dispersó, abdicar la dignidad con que le he revestido, y besar la mano que imprime el sello de la infamia? No, los hombres mienten, la virtud no existe entre ellos. Muchas veces, Teresa, he meditado en la soledad de los campos y en el silencio de la noche, en esta gran palabra, la virtud. Pero la virtud es para mí como la providencia, una necesidad desconocida, un poder misterioso que concibo pero que no conozco. Entre los hombres le he buscado en vano. He visto siempre que el fuerte oprimía al débil, que el sabio engañaba al ignorante, y que el rico despreciaba al pobre. No he podido encontrar entre los hombres la gran armonía que Dios ha establecido en la naturaleza. Nunca he podido comprender estas cosas, Teresa, por más que se las he preguntado al sol, y a la luna, y a las estrellas, y a los vientos bramadores del huracán, y a las suaves brisas de la noche. Las densas nubes de mi ignorancia cubrían a pesar mío los destellos de mi inteligencia, y al preguntarnos ahora si debéis a la virtud vuestra fortaleza se me ocurre una nueva duda, y me pregunto a mí mismo si la virtud no es la fortaleza, y si la fortaleza no es el orgullo. Porque el orgullo es lo más bello, lo más grande que yo conozco, y la única fuente de donde he visto nacer las acciones nobles y brillantes de los hombres. Decídmelo, Teresa, esa grandeza y abnegación de vuestra alma, ¿no es más que orgullo? Y bien, ¿qué importa? Cualquiera que sea el nombre del sentimiento que dicta las nobles acciones es preciso respetarle. Pero ¿y de qué carezco que no puedo igualarme con vos? ¿Es la falta de orgullo? ¿Es que ese gran sentimiento no puede existir en el alma del hombre que ha sido esclavo? Sin embargo, aunque esclavo yo he amado todo lo bello y lo grande, y he sentido que mi alma se elevaba sobre mi destino. Oh, sí, yo he tenido un grande y hermoso orgullo, el esclavo ha dejado volar libre su pensamiento, y su pensamiento subía más allá de las nubes en que se forma el rayo. ¿Cuál es, pues, la diferencia que existe entre vuestra organización moral y la mía? Yo os diré lo que pienso. Es que en mí hay una facultad inmensa de amar, es que vos tenéis el valor de la resistencia y yo la energía de la actividad, es que vos os sostiene la razón y a mí me devora el sentimiento. Vuestro corazón es del más puro oro, el mío es de fuego. Había nacido con un tesoro de entusiasmos. Cuando en mis primeros años de juventud Carlota leía en voz alta delante de mí los romances, novelas e historias que más le agradaban, yo la escuchaba sin respirar, y una multitud de ideas se despertaban en mí, y un mundo nuevo se desenvolvía delante de mis ojos. Yo encontraba muy bello el destino de aquellos hombres que combatían y morían por su patria. Como un caballo belicoso que oye el sonido del clarín me agitaba con un ardor salvaje a los grandes nombres de la patria y libertad. Mi corazón se dilataba, hinchábase mi nariz, mi mano buscaba maquinal y convulsivamente una espada, y la dulce voz de Carlota apenas bastaba para arrancarme de mi enajenamiento. A par de esta voz querida yo creía escuchar músicas marciales, gritos de triunfos y cantos de victorias, y mi alma se lanzaba a aquellos hermosos destinos hasta que un súbito y desolante recuerdo venía a decirme al oído: eres mulato y esclavo. Entonces un sombrío furor comprimía mi pecho y la sangre de mi corazón corría como veneno por mis venas hinchadas. ¿Cuántas veces las novelas que leía Carlota referían el insensato amor que un vasallo concebía por su soberana, o un hombre oscuro por alguna ilustre y orgullosa señora? Entonces escuchaba yo con una violenta palpitación, y mis ojos devoraban el libro, pero, ¡ay! Aquel vasallo o aquel plebeyo eran libres, y sus rostros no tenían la señal de reprobación. La gloria les abría las puertas de la fortuna, y el valor y la ambición venían en auxilio del amor. Pero ¿qué podía el esclavo a quien el destino no abría ninguna senda, a quien el mundo no concedía ningún derecho? Su color era el sello de una fatalidad eterna, una sentencia de muerte moral. Un día Carlota leyó un drama en el cual encontré por fin a una noble doncella que amaba a un africano, y me sentí transportado de placer y de orgullo cuando oía a aquel hombre decir: no es mi baldón el nombre de africano, y el color de mi rostro no paraliza mi brazo, oh sensible y desventurada doncella. ¿Cuánto te amaba yo? Oh Otelo. Qué ardientes simpatías encontrabas en mi corazón. Pero tú también eras libre.
Tú saliste de la Libia ardiente y brillante como un sol. Tú no te alimentaste jamás con el pan de la servidumbre, ni se dobló tu soberbia frente delante de un dueño. Tu amada no vio en tus manos triunfantes la señal de los hierros, y cuando le referías tus trabajos y hazañas, ningún recuerdo de humillación hizo palidecer tu semblante. Teresa. El amor se apoderó bien pronto exclusivamente de mi corazón, pero no le debilitó, no. Yo hubiera conquistado a Carlota a precio de 1000 heroísmos. Si el destino me hubiera abierto una senda cualquiera, me habría lanzado en ella. La tribuna o el campo de batalla, la pluma o la espada, la acción o el pensamiento. Todo me era igual, para todo hallaba en mí la actitud y la voluntad, solo me faltaba el poder. Era mulato y esclavo. ¿Cuántas veces, como el paria, he soñado con las grandes ciudades ricas y populosas, con las sociedades cultas, con esos inmensos talleres de civilización en que el hombre de genio encuentra tantos destinos? Mi imaginación se remontaba en alas de fuego hacia el mundo de la inteligencia. Quitadme estos hierros, gritaba en mi delirio, quitadme esta marca de infamia, yo me elevaré sobre vosotros, hombres orgullosos, yo conquistaré para un nombre, un destino, un trono. No he conocido más cielo que el de Cuba, mis ojos no han visto las grandes ciudades con palacios de mármol, ni he respirado el perfume de la gloria. Pero acá en mi mente se desarrollaba, a la manera de un magnífico panorama, un mundo de opulencia y de grandeza, y en mis insomnios devorantes pasaban delante de mí coronas de laurel y mantos de púrpura. A veces veía a Carlota como una visión celeste, y la oía gritarme, levántate y marcha. Y yo me levantaba, pero volvía a caer al eco terrible de una voz siniestra que me repetía, eres mulato y esclavo. Pero todas estas visiones han ido desapareciendo, y una imagen única ha reinado en mi alma. Todos mis entusiasmos se han reasumido en uno solo, el amor. Un amor inmenso que me ha devorado. El amor es la más bella y pura de las pasiones del hombre, y yo la he sentido en toda su omnipotencia. En esta hora suprema, en que víctima suya me inmolo en el altar del dolor, paréceme que mi destino no ha sido innoble ni vulgar. Una gran pasión llena y ennoblece una existencia. El amor y el dolor elevan el alma, y Dios se revela a los mártires de todo culto puro y noble. En este momento, Teresa, yo le veo grande en su misericordia y me arrojo confiado en su seno paternal. Los hombres le habían disfrazado a mis ojos, ahora yo le conozco, le veo, y le adoro. Él acepta el culto solitario de mi alma. Él sabe cuánto he amado y padecido, esas blancas estrellas, que velan sobre la tierra y oyen en el silencio de la noche los gemidos del corazón, le han dicho mis lamentos y mis votos. Él los ha escuchado. Yo muero sin haber mancillado mi vida, yo muero abrazado en el santo fuego del amor. No podré hacer valer delante de su trono eterno las virtudes de la paciencia y de la humildad, pero he poseído el valor, la franqueza y la sinceridad. Estas cualidades son buenas para la fuerza y la libertad, y en el esclavo han sido inútiles a los otros y peligrosas para él, pero han sido involuntarias. Los hombres dirán que yo he sido infeliz por mi culpa, porque he soñado los bienes que no estaban en mi esfera, porque he querido mirar al sol, como el águila, no siendo sino un pájaro de la noche, y tendrán razón delante de su tribunal pero no en el de mi conciencia. Ella respondería: si el pájaro de la noche no tiene ojos bastante fuertes para soportar la luz del sol, tiene el instinto de su debilidad, y ningún impulso interior más fuerte que su voluntad le ha lanzado a la región a que no nació destinado. ¿Es culpa mía si Dios me ha dotado de un corazón y de un alma? ¿Si me ha concedido el amor de lo bello, el anhelo de lo justo, la ambición de lo grande? Y si ha sido su voluntad que yo sufriese esta terrible lucha entre mi naturaleza y mi destino, si me dio los ojos y las alas del águila para encerrarme en el oscuro albergue del ave de la noche, ¿podrá pedirme cuenta de mis dolores? ¿Podrá decirme, ¿por qué no aniquilaste el alma que te di? ¿Por qué no fuiste más fuerte que yo, y te hiciste otro y dejaste de ser lo que yo te hice? Pero si no es Dios, Teresa, si son los hombres los que me han formado este destino, si ellos han cortado las alas que Dios concedió a mi alma, si ellos han levantado un muro de errores y preocupaciones entre mí y el destino que la providencia me había señalado, si ellos han hecho inútiles los dones de Dios, si ellos me han dicho, eres fuerte, pues sé débil. Eres altivo, pues sé humilde. Tienes sed de grandes virtudes, pues devora tu impotencia en la humillación. Tienes inmensas facultades de amar, pues sofócalas.
Porque no debes amar a ningún objeto bello y puro y digno de inspirarte amor. Sientes la noble ambición de ser útil a tus semejantes y de emplear en el bien general y en tu gloria las facultades que te oprimen, pues dóblate bajo su peso y desconócelas, y resígnate a vivir inútil y despreciado, como la planta estéril o como el animal inmundo. Si son los hombres los que me han impuesto este horrible destino, ellos son los que deben temer al presentarse delante de Dios, porque tienen que dar una cuenta terrible, porque han contraído una responsabilidad inmensa. ¿Saben ellos lo que pude haber sido? ¿Por qué han inventado estos asesinatos morales aquellos que castigan con severas penas al que quita a otro hombre la vida? ¿Por qué establecen grandezas y prerrogativas hereditarias? ¿Tienen ellos el poder de hacer hereditarias las virtudes y los talentos? ¿Por qué se rechazará al hombre que sale de la oscuridad, diciéndole, vuelve a la nada, hombre sin herencia, y consúmete en tu cieno, y si tienes las virtudes y los talentos que faltan a tus dueños, ahógales, porque te son inútiles? Teresa. ¿Qué multitud de pensamientos me oprime? La muerte que hiela ya mis manos aún no ha llegado a mi cabeza y a mi corazón. Sin embargo, mis ojos se ofuscan. Paréceme que pasan fantasmas delante de mí. ¿No veis? Es ella, es Carlota, con su anillo nupcial y su corona de virgen, pero la sigue una tropa escuálida y odiosa. Son el desengaño, el tedio, el arrepentimiento. Y más atrás ese monstruo de voz sepulcral y cabeza de hierro, lo irremediable. Oh, las mujeres, pobres y ciegas víctimas. Como los esclavos ellas arrastran pacientemente su cadena y bajan la cabeza bajo el yugo de las leyes humanas. Sin otra guía que su corazón ignorante y crédulo eligen un dueño para toda la vida. El esclavo al menos puede cambiar de amo, puede esperar que juntando oro comprará algún día su libertad. Pero la mujer, cuando levanta sus manos enflaquecidas y su frente ultrajada, para pedir libertad, oye al monstruo de voz sepulcral que le grita, en la tumba. ¿No oís una voz, Teresa? Es la de los fuertes que dice a los débiles, obediencia, humildad, resignación. Esta es la virtud. Oh, yo te compadezco, Carlota, yo te compadezco aunque tú gozas y yo expiro, aunque tú te adormeces en los brazos del placer y yo en los de la muerte. Tu destino es triste, pobre ángel, pero no te vuelvas nunca contra Dios, ni equivoques con sus santas leyes las leyes de los hombres. Dios no cierra jamás las puertas al arrepentimiento. Dios no acepta los votos imposibles. Dios es el Dios de los débiles como de los fuertes, y jamás pide al hombre más de lo que le ha dado. Carta de Saba Carlota. Teresa, la hora de mi descanso se acerca, mi tarea sobre la tierra va a terminar. Cuando dejo este mundo, en el que tanto he padecido y amado, solamente de vos quiero despedirme. He venido a morir cerca de mi madre y de mi hermano, pensé que su presencia, la presencia de estos dos seres que me han amado, dulcificaría mi agonía, pero me engañaba. Dios me guardaba aquí mi última prueba, mi postrer martirio. Ella duerme, la pobre anciana, y la muerte la rodea, ella duerme junto a dos moribundos, sus dos hijos que van a abandonarla. Os lo confieso, al ver hace un momento su frente calva, surcada por los años y por los dolores, reposar fatigada sobre mi pecho, y cuando su voz, aquella voz que me ha dado el dulce nombre de hijo, me decía, solo tú me quedas en el mundo, en aquel momento he deseado la vida y he llevado convulsivamente las manos sobre mi corazón, para arrancar de él el dolor que me mata. Ah, si la muerte era mi único deseo, mi única esperanza, y al sentir su mano fría apretar mi corazón, he gozado una alegría feroz y he levantado a Dios mi corazón para decirle, yo reconozco tu misericordia. Pero al aspecto de esta anciana, que duerme arrullada por el estertor de un moribundo junto al cadavérico cuerpo de su último nieto, y que aún durmiendo me tiende los brazos, y me dice, solo tú me quedas en el mundo, sufro un nuevo género de combate, una terrible lucha. Siento el deseo de vivir y la necesidad de morir. Sí, por ti quisiera vivir, pobre anciana, que te has compadecido del huérfano y que le has dicho, yo seré tu madre, por ti, que no te has avergonzado de amar al siervo, y que le has dicho, levanta tu frente, hijo de la esclava, las cadenas que te aprisionan las manos, no deben oprimir el alma. Por ti quisiera vivir, para cerrar tus ojos y enterrar tu cadáver, y llorar sobre tu sepultura, y el abandono en que te dejo hace amarga para mí mi hora solemne y deseada. Y bien, Dios mío,
Yo acepto esta nueva prueba y agoto, sin hacer un gesto de repugnancia, la última gota de hiel que has arrojado en el cáliz amargo de mi vida. Yo muero, Teresa, y quiero despedirme de vos. ¿No os lo he dicho ya? Creo que sí. Quiero despedirme de vos, y daros gracias por vuestra amistad, y por haberme enseñado la generosidad, la abnegación y el heroísmo. Teresa, vos sois una mujer sublime, yo he querido imitaros. Pero, ¿puede la paloma tomar el vuelo del águila? Vos os levantáis grande y fuerte, ennoblecida por los sacrificios, y yo caigo quebrantado. Así cuando precipita el huracán su carro de fuego sobre los campos, la ceiba se queda erguida, iluminada su cabeza vencedora por la aureola con la que ciñe su enemigo, mientras que el arbusto, que ha querido en vano defenderse como ella, solo queda para atestiguar el poder que le ha vencido. El sol sale y la ceiba saluda diciéndole, veme aquí, pero el arbusto solo presenta sus hojas esparcidas y sus ramas destrozadas. Y sin embargo, vos sois una débil mujer, ¿cuál es esa fuerza que os sostiene y que yo pido en vano a mi corazón de hombre? ¿Es la virtud quien os la da? Yo he pensado mucho en esto, he invocado en mis noches de vigilia ese gran nombre, la virtud. Pero, ¿qué es la virtud? ¿En qué consiste? Yo he deseado comprenderlo, pero en vano he preguntado la verdad a los hombres. Me acuerdo que cuando mi amo me enviaba a confesar mis culpas a los pies de un sacerdote, yo preguntaba al ministro de Dios qué haría para alcanzar la virtud. La virtud del esclavo, me respondía, es obedecer y callar, servir con humildad y resignación a sus legítimos dueños, y no juzgarlos nunca. Esta explicación no me satisfacía. ¿Y qué? Pensaba yo, ¿la virtud puede ser relativa? ¿La virtud no es una misma para todos los hombres? El gran jefe de esta gran familia humana, ¿habrá establecido diferentes leyes para los que nacen con la tez negra y la tez blanca? ¿No tienen todos las mismas necesidades, las mismas pasiones, los mismos defectos? ¿Por qué pues tendrán unos el derecho de esclavizar, y los otros la obligación de obedecer? Dios, cuya mano suprema ha repartido sus beneficios con equidad sobre todos los países del globo, que hace salir al sol para toda su gran familia dispersa sobre la tierra, que ha escrito el gran dogma de la igualdad sobre la tumba, Dios podrá sancionar los códigos inicuos en los que el hombre funda sus derechos para comprar y vender al hombre, y sus intérpretes en la tierra dirán al esclavo, tu deber es sufrir, la virtud del esclavo es olvidarse de que es hombre, renegar de los beneficios que Dios le dispersó, abdicar la dignidad con que le he revestido, y besar la mano que imprime el sello de la infamia? No, los hombres mienten, la virtud no existe entre ellos. Muchas veces, Teresa, he meditado en la soledad de los campos y en el silencio de la noche, en esta gran palabra, la virtud. Pero la virtud es para mí como la providencia, una necesidad desconocida, un poder misterioso que concibo pero que no conozco. Entre los hombres le he buscado en vano. He visto siempre que el fuerte oprimía al débil, que el sabio engañaba al ignorante, y que el rico despreciaba al pobre. No he podido encontrar entre los hombres la gran armonía que Dios ha establecido en la naturaleza. Nunca he podido comprender estas cosas, Teresa, por más que se las he preguntado al sol, y a la luna, y a las estrellas, y a los vientos bramadores del huracán, y a las suaves brisas de la noche. Las densas nubes de mi ignorancia cubrían a pesar mío los destellos de mi inteligencia, y al preguntarnos ahora si debéis a la virtud vuestra fortaleza, se me ocurre una nueva duda, y me pregunto a mí mismo si la virtud no es la fortaleza, y si la fortaleza no es el orgullo. Porque el orgullo es lo más bello, lo más grande que yo conozco, y la única fuente de donde he visto nacer las acciones nobles y brillantes de los hombres. Decídmelo, Teresa, ¿esa grandeza y abnegación de vuestra alma no es más que orgullo? Y bien, ¿qué importa? Cualquiera que sea el nombre del sentimiento que dicta las nobles acciones es preciso respetarle. Pero ¿y de qué carezco que no puedo igualarme con vos? ¿Es la falta de orgullo? ¿Es que ese gran sentimiento no puede existir en el alma del hombre que ha sido esclavo? Sin embargo, aunque esclavo yo he amado todo lo bello y lo grande, y he sentido que mi alma se elevaba sobre mi destino. Oh, sí, yo he tenido un grande y hermoso orgullo, el esclavo ha dejado volar libre su pensamiento, y su pensamiento subía más allá de las nubes en que se forma el rayo. ¿Cuál es, pues, la diferencia que existe entre vuestra organización moral y la mía?
Yo os diré lo que pienso. Es que en mí hay una facultad inmensa de amar, es que vos tenéis el valor de la resistencia y yo la energía de la actividad, es que vos os sostiene la razón, y a mí me devora el sentimiento. Vuestro corazón es del más puro oro, el mío es de fuego. Había nacido con un tesoro de entusiasmos. Cuando en mis primeros años de juventud, Carlota leía en voz alta delante de mí los romances, novelas e historias que más le agradaban, yo la escuchaba sin respirar, y una multitud de ideas se despertaban en mí, y un mundo nuevo se desenvolvía delante de mis ojos. Yo encontraba muy bello el destino de aquellos hombres que combatían y morían por su patria. Como un caballo belicoso que oye el sonido del clarín, me agitaba con un ardor salvaje a los grandes nombres de la patria y libertad. Mi corazón se dilataba, hinchábase mi nariz, mi mano buscaba maquinal y convulsivamente una espada, y la dulce voz de Carlota apenas bastaba para arrancarme de mi enajenamiento. A par de esta voz querida yo creía escuchar músicas marciales, gritos de triunfos y cantos de victorias, y mi alma se lanzaba a aquellos hermosos destinos hasta que un súbito y desolante recuerdo venía a decirme al oído: eres mulato y esclavo. Entonces un sombrío furor comprimía mi pecho, y la sangre de mi corazón corría como veneno por mis venas hinchadas. ¿Cuántas veces las novelas que leía Carlota referían el insensato amor que un vasallo concebía por su soberana, o un hombre oscuro por alguna ilustre y orgullosa señora? Entonces escuchaba yo con una violenta palpitación, y mis ojos devoraban el libro, pero, ¡ay! Aquel vasallo o aquel plebeyo eran libres, y sus rostros no tenían la señal de reprobación. La gloria les abría las puertas de la fortuna, y el valor y la ambición venían en auxilio del amor. Pero ¿qué podía el esclavo, a quien el destino no abría ninguna senda, a quien el mundo no concedía ningún derecho? Su color era el sello de una fatalidad eterna, una sentencia de muerte moral. Un día Carlota leyó un drama en el cual encontré por fin a una noble doncella que amaba a un africano, y me sentí transportado de placer y de orgullo cuando oí a aquel hombre decir: no es mi baldón el nombre de africano, y el color de mi rostro no paraliza mi brazo, oh sensible y desventurada doncella. ¿Cuánto te amaba yo? Oh Otelo. Qué ardientes simpatías encontrabas en mi corazón. Pero tú también eras libre. Tú saliste de la Libia ardiente y brillante como un sol. Tú no te alimentaste jamás con el pan de la servidumbre, ni se dobló tu soberbia frente delante de un dueño. Tu amada no vio en tus manos triunfantes la señal de los hierros, y cuando le referías tus trabajos y hazañas, ningún recuerdo de humillación hizo palidecer tu semblante. Teresa. El amor se apoderó bien pronto exclusivamente de mi corazón, pero no le debilitó, no. Yo hubiera conquistado a Carlota a precio de 1000 heroísmos. Si el destino me hubiera abierto una senda cualquiera, me habría lanzado en ella. La tribuna o el campo de batalla, la pluma o la espada, la acción o el pensamiento, todo me era igual, para todo hallaba en mí la actitud y la voluntad, solo me faltaba el poder. Era mulato y esclavo. ¿Cuántas veces, como el paria, he soñado con las grandes ciudades ricas y populosas, con las sociedades cultas, con esos inmensos talleres de civilización en que el hombre de genio encuentra tantos destinos? Mi imaginación se remontaba en alas de fuego hacia el mundo de la inteligencia. Quitadme estos hierros, gritaba en mi delirio, quitadme esta marca de infamia, yo me elevaré sobre vosotros, hombres orgullosos, yo conquistaré para un nombre, un destino, un trono. No he conocido más cielo que el de Cuba, mis ojos no han visto las grandes ciudades con palacios de mármol, ni he respirado el perfume de la gloria. Pero acá en mi mente se desarrollaba, a la manera de un magnífico panorama, un mundo de opulencia y de grandeza, y en mis insomnios devorantes, pasaban delante de mí coronas de laurel y mantos de púrpura. A veces veía a Carlota como una visión celeste, y la oía gritarme: levántate y marcha. Y yo me levantaba, pero volvía a caer al eco terrible de una voz siniestra que me repetía: eres mulato y esclavo. Pero todas estas visiones han ido desapareciendo, y una imagen única ha reinado en mi alma. Todos mis entusiasmos se han reasumido en uno solo, el amor. Un amor inmenso que me ha devorado. El amor es la más bella y pura de las pasiones del hombre, y yo la he sentido en toda su omnipotencia. En esta hora suprema, en que víctima suya me inmolo en el altar del dolor, paréceme que mi destino no ha sido innoble ni vulgar. Una gran pasión llena y ennoblece una existencia. El amor y el dolor elevan el alma,
y Dios se revela a los mártires de todo culto puro y noble. En este momento, Teresa, yo le veo grande en su misericordia y me arrojo confiado en su seno paternal. Los hombres le habían disfrazado a mis ojos, ahora yo le conozco, le veo, y le adoro. Él acepta el culto solitario de mi alma. Él sabe cuánto he amado y padecido, esas blancas estrellas, que velan sobre la tierra y oyen en el silencio de la noche los gemidos del corazón, le han dicho mis lamentos y mis votos. Él los ha escuchado. Yo muero sin haber mancillado mi vida, yo muero abrazado en el santo fuego del amor. No podré hacer valer delante de su trono eterno las virtudes de la paciencia y de la humildad, pero he poseído el valor, la franqueza y la sinceridad. Estas cualidades son buenas para la fuerza y la libertad, y en el esclavo han sido inútiles a los otros y peligrosas para él, pero han sido involuntarias. Los hombres dirán que yo he sido infeliz por mi culpa, porque he soñado los bienes que no estaban en mi esfera, porque he querido mirar al sol, como el águila, no siendo sino un pájaro de la noche, y tendrán razón delante de su tribunal, pero no en el de mi conciencia. Ella respondería: si el pájaro de la noche no tiene ojos bastante fuertes para soportar la luz del sol, tiene el instinto de su debilidad, y ningún impulso interior más fuerte que su voluntad le ha lanzado a la región a que no nació destinado. ¿Es culpa mía si Dios me ha dotado de un corazón y de un alma? ¿Si me ha concedido el amor de lo bello, el anhelo de lo justo, la ambición de lo grande? Y si ha sido su voluntad que yo sufriese esta terrible lucha entre mi naturaleza y mi destino, si me dio los ojos y las alas del águila para encerrarme en el oscuro albergue del ave de la noche, ¿podrá pedirme cuenta de mis dolores? ¿Podrá decirme, ¿por qué no aniquilaste el alma que te di? ¿Por qué no fuiste más fuerte que yo, y te hiciste otro, y dejaste de ser lo que yo te hice? Pero si no es Dios, Teresa, si son los hombres los que me han formado este destino, si ellos han cortado las alas que Dios concedió a mi alma, si ellos han levantado un muro de errores y preocupaciones entre mí y el destino que la providencia me había señalado, si ellos han hecho inútiles los dones de Dios, si ellos me han dicho, eres fuerte, pues sé débil. Eres altivo, pues sé humilde. Tienes sed de grandes virtudes, pues devora tu impotencia en la humillación. Tienes inmensas facultades de amar, pues sofócalas, porque no debes amar a ningún objeto bello y puro y digno de inspirarte amor. Sientes la noble ambición de ser útil a tus semejantes y de emplear en el bien general y en tu gloria las facultades que te oprimen, pues dóblate bajo su peso y desconócelas, y resígnate a vivir inútil y despreciado, como la planta estéril o como el animal inmundo. Si son los hombres los que me han impuesto este horrible destino, ellos son los que deben temer al presentarse delante de Dios, porque tienen que dar una cuenta terrible, porque han contraído una responsabilidad inmensa. Saben ellos lo que pude haber sido. ¿Por qué han inventado estos asesinatos morales aquellos que castigan con severas penas al que quita a otro hombre la vida? ¿Por qué establecen grandezas y prerrogativas hereditarias? ¿Tienen ellos el poder de hacer hereditarias las virtudes y los talentos? ¿Por qué se rechazará al hombre que sale de la oscuridad, diciéndole, vuelve a la nada, hombre sin herencia, y consúmete en tu cieno, y si tienes las virtudes y los talentos que faltan a tus dueños, ahógales, porque te son inútiles? Teresa. ¿Qué multitud de pensamientos me oprime? La muerte que hiela ya mis manos, aún no ha llegado a mi cabeza y a mi corazón. Sin embargo, mis ojos se ofuscan. Paréceme que pasan fantasmas delante de mí. ¿No veis? Es ella, es Carlota, con su anillo nupcial y su corona de virgen, pero la sigue una tropa escuálida y odiosa. Son el desengaño, el tedio, el arrepentimiento. Y más atrás ese monstruo de voz sepulcral y cabeza de hierro, lo irremediable. Oh, las mujeres, pobres y ciegas víctimas. Como los esclavos ellas arrastran pacientemente su cadena, y bajan la cabeza bajo el yugo de las leyes humanas. Sin otra guía que su corazón ignorante y crédulo, eligen un dueño para toda la vida. El esclavo al menos puede cambiar de amo, puede esperar que juntando oro, comprará algún día su libertad, pero la mujer, cuando levanta sus manos enflaquecidas y su frente ultrajada, para pedir libertad, oye al monstruo de voz sepulcral que le grita, en la tumba. ¿No oís una voz, Teresa? Es la de los fuertes que dice a los débiles, obediencia, humildad, resignación. Esta es la virtud. Oh, yo te compadezco, Carlota,
Yo te compadezco aunque tú gozas y yo expiro, aunque tú te adormeces en los brazos del placer, y yo en los de la muerte. Tu destino es triste, pobre ángel, pero no te vuelvas nunca contra Dios, ni equivoques con sus santas leyes, las leyes de los hombres. Dios no cierra jamás las puertas al arrepentimiento. Dios no acepta los votos imposibles. Dios es el Dios de los débiles como de los fuertes, y jamás pide al hombre más de lo que le ha dado. Carta de Saba Carlota. Teresa, la hora de mi descanso se acerca, mi tarea sobre la tierra va a terminar. Cuando dejo este mundo, en el que tanto he padecido y amado, solamente de vos quiero despedirme. He venido a morir cerca de mi madre y de mi hermano, pensé que su presencia, la presencia de estos dos seres que me han amado, dulcificaría mi agonía, pero me engañaba. Dios me guardaba aquí mi última prueba, mi postrer martirio. Ella duerme, la pobre anciana, y la muerte la rodea. Ella duerme junto a dos moribundos, sus dos hijos que van a abandonarla. Os lo confieso, al ver hace un momento su frente calva, surcada por los años y por los dolores, reposar fatigada sobre mi pecho, y cuando su voz, aquella voz que me ha dado el dulce nombre de hijo, me decía, solo tú me quedas en el mundo, en aquel momento he deseado la vida y he llevado convulsivamente las manos sobre mi corazón, para arrancar de él el dolor que me mata. Ah, si la muerte era mi único deseo, mi única esperanza, y al sentir su mano fría apretar mi corazón, he gozado una alegría feroz y he levantado a Dios mi corazón para decirle, yo reconozco tu misericordia. Pero al aspecto de esta anciana, que duerme arrullada por el estertor de un moribundo junto al cadavérico cuerpo de su último nieto, y que aún durmiendo me tiende los brazos, y me dice, solo tú me quedas en el mundo, sufro un nuevo género de combate, una terrible lucha. Siento el deseo de vivir y la necesidad de morir. Sí, por ti quisiera vivir, pobre anciana, que te has compadecido del huérfano y que le has dicho, yo seré tu madre, por ti, que no te has avergonzado de amar al siervo, y que le has dicho, levanta tu frente, hijo de la esclava, las cadenas que te aprisionan las manos, no deben oprimir el alma. Por ti quisiera vivir, para cerrar tus ojos y enterrar tu cadáver, y llorar sobre tu sepultura, y el abandono en que te dejo hace amarga para mí mi hora solemne y deseada. y bien, Dios mío, Yo acepto esta nueva prueba y agoto, sin hacer un gesto de repugnancia, la última gota de hiel que has arrojado en el cáliz amargo de mi vida. Yo muero, Teresa, y quiero despedirme de vos. ¿no os lo he dicho ya? Creo que sí. Quiero despedirme de vos, y daros gracias por vuestra amistad, y por haberme enseñado la generosidad, la abnegación y el heroísmo. Teresa, vos sois una mujer sublime, yo he querido imitaros. Pero, ¿puede la paloma tomar el vuelo del águila? Vos os levantáis grande y fuerte, ennoblecida por los sacrificios, y yo caigo quebrantado. Así cuando precipita el huracán su carro de fuego sobre los campos, la ceiba se queda erguida, iluminada su cabeza vencedora por la aureola con la que ciñe su enemigo, mientras que el arbusto, que ha querido en vano defenderse como ella, solo queda para atestiguar el poder que le ha vencido. El sol sale y la ceiba saluda diciéndole, veme aquí, pero el arbusto solo presenta sus hojas esparcidas y sus ramas destrozadas. Y sin embargo, vos sois una débil mujer, ¿cuál es esa fuerza que os sostiene y que yo pido en vano a mi corazón de hombre? ¿Es la virtud quien os la da? Yo he pensado mucho en esto, he invocado en mis noches de vigilia ese gran nombre, la virtud. Pero, ¿qué es la virtud? ¿En qué consiste? Yo he deseado comprenderlo, pero en vano he preguntado la verdad a los hombres. Me acuerdo que cuando mi amo me enviaba a confesar mis culpas a los pies de un sacerdote, yo preguntaba al ministro de Dios qué haría para alcanzar la virtud. La virtud del esclavo, me respondía, es obedecer y callar, servir con humildad y resignación a sus legítimos dueños, y no juzgarlos nunca. Esta explicación no me satisfacía. ¿Y qué? Pensaba yo, ¿la virtud puede ser relativa? ¿La virtud no es una misma para todos los hombres? El gran jefe de esta gran familia humana, ¿habrá establecido diferentes leyes para los que nacen con la tez negra y la tez blanca? ¿No tienen todos las mismas necesidades, las mismas pasiones, los mismos defectos? ¿Por qué pues tendrán unos el derecho de esclavizar, y los otros la obligación de obedecer? Dios,
cuya mano suprema ha repartido sus beneficios con equidad sobre todos los países del globo, que hace salir al sol para toda su gran familia dispersa sobre la tierra, que ha escrito el gran dogma de la igualdad sobre la tumba, Dios podrá sancionar los códigos inicuos, en los que el hombre funda sus derechos para comprar y vender al hombre, y sus intérpretes en la tierra dirán al esclavo, tu deber es sufrir. La virtud del esclavo es olvidarse de que es hombre. Renegar de los beneficios que Dios le dispersó, abdicar la dignidad con que le he revestido, y besar la mano que imprime el sello de la infamia. No, los hombres mienten, la virtud no existe entre ellos. Muchas veces, Teresa, he meditado en la soledad de los campos y en el silencio de la noche, en esta gran palabra, la virtud. Pero la virtud es para mí como la providencia, una necesidad desconocida, un poder misterioso que concibo pero que no conozco. Entre los hombres le he buscado en vano. He visto siempre que el fuerte oprimía al débil, que el sabio engañaba al ignorante, y que el rico despreciaba al pobre. No he podido encontrar entre los hombres la gran armonía que Dios ha establecido en la naturaleza. Nunca he podido comprender estas cosas, Teresa, por más que se las he preguntado al sol, y a la luna, y a las estrellas, y a los vientos bramadores del huracán, y a las suaves brisas de la noche. Las densas nubes de mi ignorancia cubrían a pesar mío los destellos de mi inteligencia, y al preguntarnos ahora si debéis a la virtud vuestra fortaleza, se me ocurre una nueva duda, y me pregunto a mí mismo si la virtud no es la fortaleza, y si la fortaleza no es el orgullo. Porque el orgullo es lo más bello, lo más grande que yo conozco, y la única fuente de donde he visto nacer las acciones nobles y brillantes de los hombres. Decídmelo, Teresa, esa grandeza y abnegación de vuestra alma, ¿no es más que orgullo? Y bien, ¿qué importa? Cualquiera que sea el nombre del sentimiento que dicta las nobles acciones es preciso respetarle. Pero ¿y de qué carezco que no puedo igualarme con vos? ¿Es la falta de orgullo? ¿Es que ese gran sentimiento no puede existir en el alma del hombre que ha sido esclavo? Sin embargo, aunque esclavo yo he amado todo lo bello y lo grande, y he sentido que mi alma se elevaba sobre mi destino. Oh, sí, yo he tenido un grande y hermoso orgullo. El esclavo ha dejado volar libre su pensamiento, y su pensamiento subía más allá de las nubes en que se forma el rayo. ¿Cuál es, pues, la diferencia que existe entre vuestra organización moral y la mía? Yo os diré lo que pienso. Es que en mí hay una facultad inmensa de amar, es que vos tenéis el valor de la resistencia y yo la energía de la actividad, es que vos os sostiene la razón, y a mí me devora el sentimiento. Vuestro corazón es del más puro oro, el mío es de fuego. Había nacido con un tesoro de entusiasmos. Cuando en mis primeros años de juventud, Carlota leía en voz alta delante de mí los romances, novelas e historias que más le agradaban, yo la escuchaba sin respirar, y una multitud de ideas se despertaban en mí, y un mundo nuevo se desenvolvía delante de mis ojos. Yo encontraba muy bello el destino de aquellos hombres que combatían y morían por su patria. Como un caballo belicoso que oye el sonido del clarín, me agitaba con un ardor salvaje a los grandes nombres de la patria y libertad. Mi corazón se dilataba, hinchábase mi nariz, mi mano buscaba maquinal y convulsivamente una espada, y la dulce voz de Carlota apenas bastaba para arrancarme de mi enajenamiento. A par de esta voz querida yo creía escuchar músicas marciales, gritos de triunfos y cantos de victorias, y mi alma se lanzaba a aquellos hermosos destinos hasta que un súbito y desolante recuerdo venía a decirme al oído: eres mulato y esclavo. Entonces un sombrío furor comprimía mi pecho, y la sangre de mi corazón corría como veneno por mis venas hinchadas. ¿Cuántas veces las novelas que leía Carlota referían el insensato amor que un vasallo concebía por su soberana, o un hombre oscuro por alguna ilustre y orgullosa señora? Entonces escuchaba yo con una violenta palpitación, y mis ojos devoraban el libro, pero, ¡ay! Aquel vasallo o aquel plebeyo eran libres, y sus rostros no tenían la señal de reprobación. La gloria les abría las puertas de la fortuna, y el valor y la ambición venían en auxilio del amor. Pero ¿qué podía el esclavo, a quien el destino no abría ninguna senda, a quien el mundo no concedía ningún derecho? Su color era el sello de una fatalidad eterna, una sentencia de muerte moral. Un día Carlota leyó un drama en el cual encontré por fin a una noble doncella que amaba a un africano, y me sentí transportado de placer y de orgullo cuando oí a aquel hombre decir: no es mi baldón el nombre de africano,
y el color de mi rostro no paraliza mi brazo, oh sensible y desventurada doncella. ¿Cuánto te amaba yo? Oh Otelo. Qué ardientes simpatías encontrabas en mi corazón. Pero tú también eras libre. Tú saliste de la Lidia ardiente y brillante como un sol. Tú no te alimentaste jamás con el pan de la servidumbre, ni se dobló tu soberbia frente delante de un dueño. Tu amada no vio en tus manos triunfantes la señal de los hierros, y cuando le referías tus trabajos y hazañas, ningún recuerdo de humillación hizo palidecer tu semblante. Teresa. El amor se apoderó bien pronto exclusivamente de mi corazón, pero no le debilitó, no. Yo hubiera conquistado a Carlota a precio de 1000 heroísmos. Si el destino me hubiera abierto una senda cualquiera, me habría lanzado en ella. La tribuna o el campo de batalla, la pluma o la espada, la acción o el pensamiento, todo me era igual, para todo hallaba en mí la actitud y la voluntad, solo me faltaba el poder. Era mulato y esclavo. ¿Cuántas veces, como el paria, he soñado con las grandes ciudades ricas y populosas, con las sociedades cultas, con esos inmensos talleres de civilización en que el hombre de genio encuentra tantos destinos? Mi imaginación se remontaba en alas de fuego hacia el mundo de la inteligencia. Quitadme estos hierros, gritaba en mi delirio, quitadme esta marca de infamia, yo me elevaré sobre vosotros, hombres orgullosos, yo conquistaré para un nombre, un destino, un trono. No he conocido más cielo que el de Cuba, mis ojos no han visto las grandes ciudades con palacios de mármol, ni he respirado el perfume de la gloria. Pero acá en mi mente se desarrollaba, a la manera de un magnífico panorama, un mundo de opulencia y de grandeza, y en mis insomnios devorantes, pasaban delante de mí coronas de laurel y mantos de púrpura. A veces veía a Carlota como una visión celeste, y la oía gritarme, levántate y marcha. Y yo me levantaba, pero volvía a caer al eco terrible de una voz siniestra que me repetía, eres mulato y esclavo. Pero todas estas visiones han ido desapareciendo, y una imagen única ha reinado en mi alma. Todos mis entusiasmos se han reasumido en uno solo, el amor. Un amor inmenso que me ha devorado. El amor es la más bella y pura de las pasiones del hombre, y yo la he sentido en toda su omnipotencia. En esta hora suprema, en que víctima suya me inmolo en el altar del dolor, paréceme que mi destino no ha sido innoble ni vulgar. Una gran pasión llena y ennoblece una existencia. El amor y el dolor elevan el alma, y Dios se revela a los mártires de todo culto puro y noble. En este momento, Teresa, yo le veo grande en su misericordia y me arrojo confiado en su seno paternal. Los hombres le habían disfrazado a mis ojos, ahora yo le conozco, le veo, y le adoro. Él acepta el culto solitario de mi alma. Él sabe cuánto he amado y padecido, esas blancas estrellas, que velan sobre la tierra y oyen en el silencio de la noche los gemidos del corazón, le han dicho mis lamentos y mis votos. Él los ha escuchado. Yo muero sin haber mancillado mi vida, yo muero abrazado en el santo fuego del amor. No podré hacer valer delante de su trono eterno las virtudes de la paciencia y de la humildad, pero he poseído el valor, la franqueza y la sinceridad. Estas cualidades son buenas para la fuerza y la libertad, y en el esclavo han sido inútiles a los otros y peligrosas para él, pero han sido involuntarias. Los hombres dirán que yo he sido infeliz por mi culpa, porque he soñado los bienes que no estaban en mi esfera, porque he querido mirar al sol, como el águila, no siendo sino un pájaro de la noche, y tendrán razón delante de su tribunal, pero no en el de mi conciencia. Ella respondería: si el pájaro de la noche no tiene ojos bastante fuertes para soportar la luz del sol, tiene el instinto de su debilidad, y ningún impulso interior más fuerte que su voluntad le ha lanzado a la región a que no nació destinado. ¿Es culpa mía si Dios me ha dotado de un corazón y de un alma? ¿Si me ha concedido el amor de lo bello, el anhelo de lo justo, la ambición de lo grande? Y si ha sido su voluntad que yo sufriese esta terrible lucha entre mi naturaleza y mi destino, si me dio los ojos y las alas del águila para encerrarme en el oscuro albergue del ave de la noche, ¿podrá pedirme cuenta de mis dolores? ¿Podrá decirme, ¿por qué no aniquilaste el alma que te di? ¿Por qué no fuiste más fuerte que yo, y te hiciste otro, y dejaste de ser lo que yo te hice? Pero si no es Dios, Teresa, si son los hombres los que me han formado este destino, si ellos han cortado las alas que Dios concedió a mi alma, si ellos han levantado un muro de errores y preocupaciones, entre mí y el destino que la providencia me había señalado, si ellos han hecho inútiles los dones de Dios,
Si ellos me han dicho, eres fuerte, pues sé débil. Eres altivo, pues sé humilde. Tienes sed de grandes virtudes, pues devora tu impotencia en la humillación. Tienes inmensas facultades de amar, pues sofócalas, porque no debes amar a ningún objeto bello y puro y digno de inspirarte amor. Sientes la noble ambición de ser útil a tus semejantes y de emplear en el bien general y en tu gloria las facultades que te oprimen, pues dóblate bajo su peso y desconócelas, y resígnate a vivir inútil y despreciado, como la planta estéril o como el animal inmundo. Si son los hombres los que me han impuesto este horrible destino, ellos son los que deben temer al presentarse delante de Dios, porque tienen que dar una cuenta terrible, porque han contraído una responsabilidad inmensa. ¿Saben ellos lo que pude haber sido? ¿Por qué han inventado estos asesinatos morales aquellos que castigan con severas penas al que quita a otro hombre la vida? ¿Por qué establecen grandezas y prerrogativas hereditarias? ¿Tienen ellos el poder de hacer hereditarias las virtudes y los talentos? ¿Por qué se rechazará al hombre que sale de la oscuridad, diciéndole, vuelve a la nada, hombre sin herencia, y consúmete en tu cieno, y si tienes las virtudes y los talentos que faltan a tus dueños, ahógales, porque te son inútiles? Teresa. ¿Qué multitud de pensamientos me oprime? La muerte que hiela ya mis manos, aún no ha llegado a mi cabeza y a mi corazón. Sin embargo, mis ojos se ofuscan. Paréceme que pasan fantasmas delante de mí. ¿No veis? Es ella, es Carlota, con su anillo nupcial y su corona de virgen, pero la sigue una tropa escuálida y odiosa. Son el desengaño, el tedio, el arrepentimiento. Y más atrás ese monstruo de voz sepulcral y cabeza de hierro, lo irremediable. Oh, las mujeres, pobres y ciegas víctimas. Como los esclavos ellas arrastran pacientemente su cadena, y bajan la cabeza bajo el yugo de las leyes humanas. Sin otra guía que su corazón ignorante y crédulo, eligen un dueño para toda la vida. El esclavo al menos puede cambiar de amo, puede esperar que juntando oro, comprará algún día su libertad, pero la mujer, cuando levanta sus manos enflaquecidas y su frente ultrajada, para pedir libertad, oye al monstruo de voz sepulcral que le grita, en la tumba. ¿No oís una voz, Teresa? Es la de los fuertes que dice a los débiles, obediencia, humildad, resignación. Esta es la virtud. Oh, yo te compadezco, Carlota, yo te compadezco aunque tú gozas y yo expiro, aunque tú te adormeces en los brazos del placer, y yo en los de la muerte. Tu destino es triste, pobre ángel, pero no te vuelvas nunca contra Dios, ni equivoques con sus santas leyes, las leyes de los hombres. Dios no cierra jamás las puertas al arrepentimiento. Dios no acepta los votos imposibles. Dios es el Dios de los débiles como de los fuertes, y jamás pide al hombre más de lo que le ha dado. Oh, qué suplicio. No es la muerte, no son vulgares celos los que me martirizan, sino el pensamiento, el presentimiento del destino de Carlota. Verla profanada, a ella. A Carlota, flor de una aurora, que aún no había sido tocada sino por las auras del cielo. Y el remedio imposible. Lo imposible. ¡Qué palabra de hierro! Y estas son las leyes de los hombres, y Dios calla. Y Dios las sufre. Oh, adoremos sus juicios inescrutables. ¿Quién puede comprenderlos? Pero no, no siempre callarás, Dios de toda justicia. No siempre reinaréis en el mundo error, ignorancia y absurdas preocupaciones. Vuestra decrepitud anuncia vuestra ruina. La palabra de salvación resonará por toda la extensión de la tierra. Los viejos ídolos caerán de sus inmundos altares, y el trono de la justicia se alzará brillante, sobre las ruinas de las viejas sociedades. Sí, una voz celestial me lo anuncia. En vano, me dice, en vano lucharán los viejos elementos del mundo moral contra el principio regenerador, en vano habrá en la terrible lucha, días de oscuridad y horas de desaliento. El día de la verdad amanecerá claro y brillante. Dios hizo esperar a su pueblo 40 años la tierra prometida, y los que dudaron de ella fueron castigados con no pisarla jamás, pero sus hijos la vieron. Sí, el sol de la justicia no está lejos. La tierra le espera para rejuvenecer a su luz, los hombres llevarán un sello divino, y el ángel de la poesía radiará sus rayos sobre el nuevo reinado de la inteligencia. Teresa, Teresa. La luz que ha brillado a mis ojos los ha cegado.
No veo ya las letras que formo. Las visiones han desaparecido. La voz divina ha callado, una oscuridad profunda me rodea. Un silencio, no. Lo interrumpe el estertor de un moribundo, y los gemidos que arranca la pesadilla a una vieja que duerme. Quiero verlos por última vez, pero yo no veo ya. Quiero abrazarlos, mis pies son de plomo. Oh, la muerte. La muerte es una cosa fría y pesada ¿cómo qué? ¿Con qué puede compararse la muerte? Carlota. ¿Acaso ahora mismo muera yo antes, Dios mío? Mi alma vuela hacia ti. Adiós, Teresa. La pluma cae de mi mano, adiós. Yo he amado, yo he vivido. Ya no vivo. Pero aún amo. Pocos días después de la muerte de la religiosa, Carlota, cuya delicada salud declinaba visiblemente, manifestó a su marido el deseo de probar si la mejoraban los aires de cubitas, reputados generalmente por muy saludables. En efecto, a principios del mes siguiente dejó la ciudad, y acompañada únicamente de Belén, y dos de sus más fieles esclavos, trasladóse a Cubitas, donde fue recibida por todos aquellos honrados labriegos, con manifestaciones del mayor regocijo. Su primer cuidado fue preguntar por la vieja Martina al mayoral de la estancia, pero con gran pesar supo que había muerto hacía 6 meses. La buena vieja, añadió el mayoral, desde la muerte de Sab y de su último nieto, puede decirse que no vivía. Constantemente enferma, solo se la veía salir todas las tardes, cerca de anochecer, amarilla y flaca como un cadáver, para ir a su paseo favorito seguida de su perro. Carlota no tuvo necesidad de preguntar cuál era su paseo favorito, pues un labriego que se hallaba presente, añadió inmediatamente. Es muy cierto lo que dice mi compadre, todas las noches, cuando venía yo de mi estancia veía 2 bultos, uno grande y otro más pequeño, a los 2 lados de la cruz de madera que pusimos sobre la sepultura del pobre Sab, y donde también enterramos al nieto de Martina. Aquellos 2 bultos no llamaban ya la atención de nadie, todos sabíamos que eran la vieja y el perro. Desde que murió la una, ya no vemos más que un bulto, pero ese está constantemente allí. De día y de noche se ve al pobre leal, tendido al pie de la cruz, y solo desampara su puesto alguna que otra vez, para venir a recibir de mi compadre algún hueso o piltrafa. Eso no es exactamente verdad, repuso el mayoral, que no pocas veces son buenas presas de vacas, y no piltrafas ni huesos, las que se engulle el tal animalillo. Pero, ¿quién ha de tener corazón para negarle un bocado a ese perro tan fiel, que pasa su vida al lado de los huesos de sus amos, y que además está ya viejo y ciego? La señora de Atua despidió a los 2 interlocutores, dándoles pruebas de su generosidad, y manifestándose agradecida al mayoral de la que, según decía, había usado con el pobre animalillo que ya no tenía dueño. Permaneció más de 3 meses en Cubitas, pero su salud continuaba en tan mal estado, y vivía en un retiro tan absoluto, que nadie volvió a verla en la aldea. Al principio, hablábase mucho entre los estancieros de aquella rara dolencia de la señora de Atua, que nadie, ni aun su esclava favorita, acertaba a calificar, y se murmuraba la indiferencia de su marido, que la dejaba sola en situación tan delicada. Pero bien, pronto la atención de los pocos habitantes de la aldea fue llamada hacia otra parte, y se dejó de pensar en Carlota. Circulaba rápidamente la voz de un acontecimiento maravilloso, cuál era que la vieja india, al cabo de medio año de estar enterrada, volvía todas las noches a su paseo habitual, y que se la veía arrodillarse junto a la cruz de madera, que señalaba la sepultura de Sab, exactamente a la misma hora en que lo hacía mientras vivió, y con el mismo perro por compañero. Este rumor encontró fácil acceso, pues siempre se había creído en Cubitas, que Martina no era una criatura como las demás. Los más incrédulos quisieron observar aquella pretendida aparición, y el asombro fue grande, y la certeza absoluta cuando estos mismos confirmaron la verdad del hecho, solo sí que adornado con la extraña circunstancia de que la vieja india, al volver a la tierra, se había transformado de una manera singular, pues los que la habían sorprendido en su visita nocturna aseguraban que no era ya ni vieja, ni flaca, ni de color aceitunado, sino joven, blanca y hermosa, cuanto podía conjeturarse, pues siempre tenía cubierto el rostro con una gasa. El ruido de esta visión ocupaba exclusivamente las noches ociosas de los labriegos, y nadie se acordó más de Carlota, hasta el día en que, agravándose su dolencia, se vio precisada a volverse a Puerto Príncipe.
por una coincidencia singular, aquel mismo día murió Leal y dejó de verse la visión. Los observadores de la visitadora nocturna, cuando fueron aquella vez, solo encontraron el cadáver del fiel animalito, que por dictamen del mayoral, fue sepultado junto a sus amos, honor debido justamente a su prodigiosa lealtad. Desde entonces nadie ha vuelto sin duda a orar al pie de la tosca cruz de madera, único monumento erigido a la memoria de Sab, pero acaso se acuerde todavía algún sencillo labrador de la Tierra Roja, del tiempo en que una vieja y un perro venían a visitar aquella humilde sepultura, y de la visión misteriosa que posteriormente se dejó ver todas las noches, por espacio de 3 meses, en el mismo lugar. Desearíamos también dar noticias al lector de la hermosa y doliente Carlota, pero aunque hemos procurado indagar cuál es actualmente su suerte, no hemos podido saberlo. Verosímilmente su marido, cuyas riquezas se habían aumentado considerablemente en pocos años, muerto su padre, habrá creído conveniente establecerse en una ciudad marítima y de más consideración que Puerto Príncipe. ¿Acaso Carlota, como lo había previsto Teresa, existirá actualmente en la populosa Londres? Pero cualquiera que sea su destino, y el país del mundo donde habite, habrá podido olvidar la hija de los trópicos, al esclavo que descansa en una humilde sepultura bajo aquel hermoso cielo. Fin.